en la última semana. Yo recuerdo que hace muchos años vi una película en la que el padre de familia va a morir y entonces le deja a su hijo, que en ese entonces era muy pequeño, una serie de videos para que los vea con el tiempo. En ellos él trata de darle los consejos que su hijo irá necesitando conforme va creciendo. Y este padre trata de hacer énfasis en lo que él considera, pues, las cosas más importantes que tendrá que escuchar. ¿Qué pasaría si alguien con autoridad suficiente, alguien en quien creyeras ciegamente, te dijera que te queda una semana de vida? ¿Qué harías? ¿Cuál piensas que sería el mensaje que quisieras dejar? ¿Qué palabras escogerías para que quedaran bien fijas en la mente de tus oyentes? ¿Cuál sería tu legado? ¿Qué sería para ti lo más importante que tendrías que recalcarle a tus seres queridos antes de partir? Hoy les hablaré de dos enseñanzas muy importantes que Jesús dio en la última semana de su vida. Me enfocaré en dos eventos. El que abrió la semana, que fue su entrada triunfal en Jerusalén, donde Jesús ratificó su condición de rey. Y el otro evento será la cruz, donde Jesús se mostró al mundo como su Salvador. Para ese momento, Jesús sabía que tenía los días contados. Y él tenía que recalcar en la mente de sus discípulos los puntos más importantes de su enseñanza dada durante 3 años. Estas lecciones irían acompañadas de sucesos tan impresionantes que jamás olvidarían sus seguidores. Sería muy largo para hoy estudiar todas las cosas que Jesús hizo durante estos 7 días, porque los evangelios le dedican mucho tiempo y muchos capítulos a los que serían, pues, los últimos días de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál era el contexto de lo que estaba sucediendo en ese entonces? Pues los celos y la envidia habían crecido demasiado en su contra. El Sanedrín consideraba que Jesús había llegado muy lejos. Para ellos, pues ya él era un estorbo. Y no solamente para ellos, sino para la nación en general. Y lo era básicamente por dos razones. En primer lugar, no querían comprometer su buena relación que tenían con el gobierno romano. Por culpa de Jesús, al que veían como un revoltoso que estaba amenazando con alterar la paz social y política. Y en segundo lugar, pues no podían tolerar que la gente cada día creyera más en las palabras de ese carpintero sin ninguna preparación más que en ellos, que representaban pues la élite religiosa y gobernante de ese tiempo. Al mismo tiempo que Jesús hablaba de su muerte, él ya había sido sentenciado a morir, como lo dice la Biblia en Mateo 16, 21. Dice así:
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús sabía que su tiempo había llegado y que tendría que morir durante la Pascua que estaba por comenzar en una semana y que era precisamente el mismo tiempo que le quedaba de vida a Jesús. La entrada triunfal. Ese domingo, Jesús se encaminó desde Betania a Jerusalén por el monte de los Olivos. Y estando ahí, empezó a darles instrucciones a sus discípulos. Fíjense cómo dice en Lucas 19, 28 al 30. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Era costumbre en la antigüedad que los burros eran consagrados para usos sagrados. Y entonces este era el animal que Jesús escogió para trasladarse, porque además así estaba profetizado. Entonces vemos a Jesús bajando a la ciudad santa de Jerusalén. Durante toda su vida, Jesús había dado cientos de señales que lo calificaron como el Mesías de Israel. El tiempo de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, la forma en cómo iba a nacer, su forma de morir, su lugar de entierro, la clase de tumba que usaría, los días que estaría en la tumba. Y además de esto, también estaba profetizado por qué ruta iba a llegar a Jerusalén. También estaba profetizado el medio de transporte que usaría y su entrada triunfal a Jerusalén. Todo eso, todas esas cosas tan detalladas ya habían sido profetizadas por aquellos viejos profetas, ¿verdad?, que habían hablado de él y lo habían presentado como el Mesías Rey, el Mesías de Israel, el Hijo de David, cientos de años atrás. Fíjate cómo lo dice en Mateo 21, versículo 4 y 5, respecto a este detalle de que Jesús entraría montado en un burrito. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿De qué profeta está hablando? Pues del profeta Zacarías, que había dicho esto, ¿verdad? Decid a la hija de Sión, Jerusalén: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Finalmente, muchos al verlo, siguieron también la costumbre antigua de tirar sus mantos al paso del rey. Otros lo recibieron con palmas, ¿verdad?, y gritos en alabanza a la entrada del gran rey, como lo narra
Lucas, en el capítulo 19, versículo 37 y 38. Dice así: y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, acuérdense que está Jerusalén, después viene lo que es el valle de Cedrón, y subiendo enfrente de Jerusalén está el monte de los olivos, donde también está Getsemaní. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito, ¿quién? El Rey que viene en el nombre del Señor. Estas palabras corresponden al Salmo 118. Y pues nada más apropiado, ¿verdad?, para reflejar el entendimiento que algunos tenían de lo que estaba pasando. La presentación oficial del Rey de Israel. Y nos sigue narrando Lucas, ¿verdad?, que esta actitud le molestó mucho a los dirigentes religiosos y le dijeron en el versículo 39, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús respondió, dice, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es decir, aquí estamos hablando de que no solamente se están llevando a cabo el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías Rey, sino que además está hablando de que este era un hecho imparable. Si la alabanza no viniera de aquellos que le estaban dando, la alabanza vendría hasta de las piedras. Mateo agrega un detalle de lo que pasó en este momento y nos dice que al verlo llegar, algunos preguntaban: ¿quién es este? La audiencia, como siempre, ¿verdad?, estaba dividida con respecto a Jesús. Seguramente ahí estaban los testigos de sus milagros. A lo mejor estaba el exendemoniado gadareno, ¿verdad? A lo mejor estaba ahí el exciego, el exmudo. A lo mejor estaba Lázaro. Unos no le conocían, otros veían a Jesús como el posible libertador del pueblo oprimido por la bota romana. Algunos buscaban quizás beneficiarse de él, y los menos entendieron quién era él. Para ti, ¿quién es Jesús? Finalmente, él se presentó por última vez a su pueblo, que se había congregado en Jerusalén para celebrar religiosamente la Pascua. Pero esta y las otras celebraciones se habían convertido en una actividad mecánica, vacía y sin entendimiento. Tú y yo sabemos que dentro de pocos días, ¿verdad?, nosotros también seremos testigos de la religiosidad de la gente, pero no de su entendimiento. Veremos su fe puesta en ritos, en costumbres, en tradiciones, en la liturgia de las cosas.
veremos entusiasmo, pero no vida. Y en muchos casos, mucha carnalidad. Porque México mayormente es un país idólatra y ciego, que no sabe que Dios se agrada del que le teme y hace justicia, ¿verdad? Como nos dice Lucas. Esta era la última oportunidad que él le daba a su pueblo para identificarlo. Pero el pueblo simplemente cerró sus ojos para no verlo. Por esta razón, antes de entrar al templo, nos narra Lucas que Jesús hizo una pausa para orar por la ceguera de la gente. Dice así en Lucas 19, 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Este pueblo que había escuchado tanto, que había visto tanto, finalmente cerró su corazón a su rey. Esta fue la razón por la cual Jesús, al día siguiente, reprobó a esa generación incrédula a través de un acto simbólico, ¿verdad? Secó un árbol de higuera y lo hizo precisamente para ilustrar la incredulidad y la falta de fruto de su pueblo. Lo hizo por su falsedad, por su hipocresía y por poner su fe en las cosas y no en él. Fíjate cómo el profeta Isaías, 900 años atrás, habló precisamente de la incredulidad en la que entraría el pueblo de Israel ante su Mesías. Y dice así en Isaías 1:3. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este fue el mal de Israel y desgraciadamente sigue siendo el mal de mucha gente. Mira, yo no sé cuántas Semanas Santas hayas pasado en tu vida, ni sé cuántas más te toque ver, pero siempre durante su celebración empezamos a ser inundados de cosas acerca del tema, ¿verdad? Películas, unas muy buenas, ¿verdad? Canciones y muchas cosas alrededor del tema. Y es increíble, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar tan cerca de la verdad y no podemos ver que Jesús, siendo el rey de Israel y el rey del universo, quiere ser también el rey de tu vida? Nos perdemos en otras cosas, nos perdemos en otros mensajes y dejamos de ver el principal mensaje que Jesús nos quiere transmitir. Ahora, debemos entender que Jesús, siendo rey, no es como los reyes de la tierra. Él no usa su fuerza para imponerse a nadie. Él busca que tú vayas a Él por iniciativa propia. Busca que te acerques a Él con la inteligencia que te dio, ¿verdad? No a través de burdos rituales, de sacrificios brutales, ni tradiciones inventadas por los hombres, sino con la información y el conocimiento que Dios da a través de su palabra.
Y el conocimiento, junto con una actitud correcta, junto con un corazón sincero y humilde que busca perdón y ayuda, hará que recibas sin duda la respuesta de un Dios que te ama y te busca. Debemos recordar que Dios no se impresiona ni se agrada con las manifestaciones externas, sino con las internas, las del corazón. Como dice David en el Salmo 51, versículo 17, en este caso de la Nueva Traducción Viviente, dice así: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Bien, es curioso ver cómo los discípulos, ¿verdad?, según nos relatan los evangelios y especialmente Marcos, le decían a Jesús maestro, así se referían a él. Y después de resucitar, le decían Señor. Y dice la Escritura que llegarán los días en que todos doblarán sus rodillas ante él y le dirán Rey. ¡Qué contraste! Un día Jesús se presentó humildemente sentado en un burrito para regalarse a todos. Pero un día, dice la Biblia, que Jesús regresará montado en un caballo blanco, pero para juzgar al mundo. Y cuando Él venga, todo ojo lo verá y todos lo reconocerán como Rey. Fíjate cómo lo dice en estos versículos, Apocalipsis 1:7, en primera instancia, ¿verdad? Dice así: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y en el capítulo 19 de este mismo libro, de los versículos 11 al 14, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, Jesús, se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Muy bien. Ahora pasemos al segundo tema de esta plática, la cruz. Esos últimos días en la vida de Jesús habrán pasado muy rápido, junto con la sensación de alguien que tiene que entregar algo y le queda poco tiempo. Esa era la mente del Señor, tratando de escoger el último consejo, el último regaño, el último abrazo, el último aliento. Así que Jesús llevó a sus discípulos a un aposento en lo alto para cenar con ellos. Y después los invitó al huerto de los olivos como una antesala del fin.
A partir de ese momento, todo sería dolor tras dolor, aunque el dolor en su corazón ya había comenzado por el rechazo de su pueblo. Como colonia del Imperio Romano, inevitablemente todos los judíos que vivían en Jerusalén y en sus alrededores fueron testigos de la brutalidad romana. Sin duda, muchas veces vieron a los crucificados exhibidos en los caminos y a los azotados en los tribunales romanos. Y seguramente esas escenas comenzaron a pasar por la mente de Jesús estando en el huerto de Getsemaní. Fue entonces que Jesús le pidió a sus discípulos que lo acompañaran en oración. Pero otro dolor vino a su corazón cuando en ese momento tan crucial para él, sus discípulos se quedaron dormidos. El temor del Hijo del Hombre se hizo presente en su cuerpo de carne y hueso. Las gotas de sudor de su frente comenzaron a caer a tierra mezcladas con sangre. Y en su oración dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, este juicio. Y luego agregó: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Los segundos se habían convertido en minutos, los minutos en horas, y la hora del fin había llegado. Esa noche, el escándalo de los soldados despertó a todos. Era Judas, que se acercaba al maestro con la guardia y llegaba para darle un beso al maestro con el que consumaría su traición. Esto provocó el miedo en los discípulos y una estampida. Todos salieron corriendo y de esta forma abandonaron a su maestro a su suerte. Ahora Jesús se sentía solo. Estaba solo porque lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer solo. Más tarde fue llevado al patio de Caifás y un dolor más llegó a su alma cuando su amado discípulo lo negó 3 veces. El dolor moral y mental seguía creciendo y pronto se le sumaría el dolor físico y espiritual. Después de haber compadecido ante las autoridades judías, lo llevaron ante las autoridades romanas para legalizar su muerte. Pilato ordenó azotarlo hasta el cansancio. Y después estos soldados romanos se burlaron de él, lo escupieron, lo golpearon, le arrancaron la barba. Pero hasta ellos habían entendido perfectamente que Jesús era un rey. Por esta razón se ensañaron y se empezaron a mofarse de él. Le vistieron como un rey
con unos harapos, le pusieron en su mano derecha una caña como cetro y en su cabeza le colocaron una corona de espinas. Más tarde le pondrían encima de su cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. En medio del desorden que se desató, las autoridades juntaron testigos falsos y testigos comprados para inventar mentiras en contra de Jesús. Todo había pasado tan rápido. Hacía tan solo unos días había hecho su entrada triunfal en el templo. Algunos le habían gritado bendito, otros le habían gritado hijo de David, le habían gritado rey, y ahora le presentaban ante todos como un blasfemo, como un impostor, como un sedicioso. Pero él sabía perfectamente que el motor de sus enemigos era el odio y la envidia. Pilato se lavó las manos y presentó a Jesús ante los judíos. He aquí vuestro rey. En respuesta, la multitud exigió a gritos la forma como quería que Jesús fuera ejecutado. Crucifícale, crucifícale. Y en ese momento, otro dolor cayó sobre Jesús al darse cuenta que su pueblo, sus hermanos de sangre, confirmaban con su rechazo al Mesías. Que pronto había pasado el tiempo desde que Jesús había dicho: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hablando precisamente de su muerte y de su resurrección. Ahora estas palabras estaban cobrando vida. El momento estaba llegando. A Jesús, casi muerto por la flagelación, le piden que cargue su pesada cruz. Lo intenta, da algunos pasos con ella, pero esto rebasa sus fuerzas. Llega a un punto donde no puede más y le piden a Simón que le ayude. Por fin llegan al monte Calvario. ¿Qué sigue? Oh, sí, Jesús sabe lo que sigue. Lo sabía de memoria. David lo había escrito hace muchos años en el Salmo 22. Dice la Biblia en Juan 19, 17 y 18 lo siguiente. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, conocido por todos nosotros como el Monte Calvario. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Sin duda, sus verdugos no tenían idea de lo que estaban haciendo. Al crucificar a este hombre,
Para ellos fue un motivo más de diversión, del desahogo de su ira y la justificación de su salario. No se daban cuenta de a quién estaban crucificando. Acostumbrados a hacerlo tanto y tan seguido, habían perdido la sensibilidad y la angustia del ejecutado. A lo largo del dolor de la cruz, Jesús pronunciará 7 frases que serán las últimas palabras que dirá antes de su resurrección. La primera que dijo fue una frase que sería contraria a lo que cualquiera de nosotros hubiera dicho. Oró por sus verdugos, por sus enemigos, por quienes hundieron los filosos clavos en sus manos y sus pies. Su primera frase fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y con esta frase, Jesús diagnosticó la situación de tu vida, de la mía y la de cualquier hombre en la tierra. Porque el hombre no sabe lo que hace. Nunca lo ha sabido. Vive a tientas en un mundo lleno de tinieblas. Quiere llegar, pero no sabe a dónde ni cómo. En vez de reconocer que está perdido y buscar ayuda de lo alto, ha volteado a él mismo y solo ha conseguido hundirse en el remolino de su egocentrismo. El hombre no sabe lo que hace. Esto habla de la ignorancia y, lo que es peor, de la indiferencia por saber. Porque no saber no tiene nada de malo. Todos nacemos en ignorancia. El problema está en no querer saber lo que Dios te quiere decir. Sin embargo, el hombre sí está dispuesto a oír otras voces. Y esto ha provocado que su vida haya sido severamente trastocada. Poco a poco ha ido cediendo en el terreno de sus valores. Ya se ve que le cuesta mucho trabajo distinguir entre el bien y el mal. En aras del progreso, han sido aconsejados para abrir su mente a cualquier cosa, a cambio de cerrarla a lo que Dios tiene que decir. Esto ha provocado que el hombre se haya endiosado a sí mismo y se ha creído el cuento de que es autónomo, que puede vivir como quiera, que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Ha cometido el peor error de su vida al borrar a Dios de su horizonte y decidir que no existe más. Esto ha provocado en él confusión, insatisfacción, tristeza, depresión, infelicidad, angustia, temor y falta de paz. Porque finalmente Dios nos hizo y nos hizo para Él. Y mientras no logre hacer una conexión con su Creador, vivirá fuera del propósito para el cual fue creado. Dice el pasaje que mientras Jesús estaba orando por los hombres, los soldados estaban muy ocupados en los negocios de este mundo. Al pie de la cruz, echaban suerte para repartirse las pertenencias de Jesús. Así que no tuvieron tiempo para voltear
a Él. Cuando has sido cautivado e hipnotizado por las ofertas del mundo, se vuelve muy complicado buscar el rostro de Dios. Es más fácil seguir la inercia, seguir viviendo bajo el dominio de tus delitos y pecados, pero es más caro, porque esto te separa de Dios. Por esta razón, en esta oración, Jesús no solo oró por el hombre que no sabe lo que hace, sino que también dijo: Padre, perdónalos. Si hay algo que necesitas con urgencia, es el perdón de Dios. De todas las cosas importantes que estás haciendo o que vas a realizar en el futuro, la más importante es buscar con humildad, sinceridad y fe el perdón que Dios está dispuesto a darle a tus pecados si tú estás dispuesto a pedírselo. La Biblia nos habla de David, un hombre que cayó en pecado, pero un día no pudo más con su alma y buscó a Dios con todo su corazón y le dijo lo siguiente en el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, es decir, no encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el profeta Isaías dijo al respecto: deje el impío, es decir, el que es inmoral, el que no tiene piedad, deje el impío su camino, y el hombre inicuo, el hombre malvado, sus pensamientos. Y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De todos los pecados, el más grave es el rechazo a Dios. No sigas cometiendo ese pecado y busca a Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.